bueno que se conecten un domingo más. Es un placer que estén aquí conectados. Nos encantaría que para el próximo domingo pueden estar ustedes aquí presentes para poder sentir la presencia del Espíritu Santo. El día de hoy he sido bendecido a través de la alabanza. El día de hoy Dios tiene una gran bendición para a través del pastor Arturo Martínez. Bienvenido, pastor. Dios les bendiga, buenos días. ¿Cómo están? Sí. Amén, amén, gloria a Dios. Yo me siento muy honrado por la oportunidad de haber sido invitado por el pastor. El año pasado nos conocimos y hace poquito nos encontramos teniendo una conversación y el pastor me invitó. La verdad me siento muy honrado, pastor. Muchas gracias. Gracias a Dios. El día de hoy, hermanos, quiero compartir poco de la palabra de Dios, pero también poco de testimonio. Cómo Dios trabajó en mi vida para hacerme llegar al Señor y cómo es que yo también actualmente sirvo al Señor. Vengo acompañado, como decía Gabriel, vengo acompañado en esta mañana de mi familia, mi esposa, mis hijos y un misionero voluntario de Corea del Sur. En la mañana estuvo compartiendo un poco con los jóvenes. También algunos hermanos de nuestra congregación los invité. No tengo buena vista, pero por allí creo que andarán algunos también, hermanos. Sí. Yo soy de Ciudad de México, soy originario de Ciudad de México y el 1 de agosto del año 2022 fui enviado a Tampico. Entonces, cuando fui enviado a Tampico, para mí fue un shock porque por el calor. Dije, wow, ¿cómo puede vivir aquí? Creo que son super personas. Fue increíble, de verdad, y también fue un cambio radical. Aunque somos un solo país, pero sí cambian muchas cosas. De verdad que para 2 años puedo decir que Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Bueno, hoy les quiero compartir cómo Dios me hizo llegar a Jesús, cómo yo pude recibir la salvación. Y hoy les quiero compartir con ustedes, creo que van a apoyarme ahí con un poco de la proyección, con el PPT. Y antes de empezar en lo que preparan, ahí está, sí. Voy a hacer una oración, si ustedes me acompañan ahí donde están, voy a orar. Padre bendito, gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque nos diste salud y nos permitiste levantarnos y llegar hasta aquí, Señor. Reunidos a alabar tu nombre, orar, glorificarte, Señor. Gracias por la oportunidad. Señor, te pedimos para que en este tiempo tú trabajes, tú te glorifiques a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu. Ministres al corazón de cada uno de tus hijos que hoy han venido a buscarte a ti, Señor. Señor, por favor, usa mis labios para transmitir tu palabra. Bendiga este momento. Te lo pedimos orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hoy yo les quiero compartir con este tema, permanecer en el Señor. Me parece que es el rema de este año de la Iglesia Aguaviva. Amén. Sí, bueno, les quiero compartir, siguiente diapositiva. Hoy les voy a compartir con 4 puntos. Habría muchos más, pero quisiera compartir con El primero va a ser parte de mi testimonio, cómo yo llegué al Señor, cómo el Señor trabajó y finalmente cómo es que yo pude creer en el Señor Jesús. Una segunda parte, perder la fe, olvidarse de la gracia, los tropiezos o las caídas que muchas veces experimentamos en nuestra vida. Y luego también la restauración, cómo el Señor trabaja para restaurarnos y para volvernos, ¿no?, al camino. Y finalmente, cómo es que fui enviado como un misionero. Entonces, vamos avanzando, vamos a pasar. Primeramente, hermanos, les quiero testificar un poco de mi vida y cómo es que yo recibí la salvación. Siguiente. Bueno, hermanos, en el año de 1999 inicié en el mundo de las adicciones. Yo no tuve
padre. Mi papá falleció cuando yo tenía, creo que 4 o 5 años de cirrosis hepática porque él bebía mucho alcohol. Entonces mi mamá tuvo que ser padre y madre. Por eso desde la edad de los 5 años yo crecí solo prácticamente. El anhelo de mi infancia, cuando yo llegaba de la escuela, el anhelo de mi infancia era que mi mamá o mi papá me pudieran llevar a la escuela, o que me pudieran recoger al salir, o que pudiera comer un plato caliente con una familia. Es decir, desarrollé un vacío muy profundo desde corta edad por no tener la imagen paterna, por no tener un núcleo familiar sano. Fue así que en la secundaria, en tercero de secundaria, un compañero llevó una sustancia, una droga, y él dijo que el que no la consumiera no era hombre, así dijo. Y bueno, vivimos en una cultura machista, ¿no? O más o menos, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿cómo que no voy a ser hombre? Yo sí soy hombre, pero para demostrar que eres hombre tenías que hacerlo. Entonces, precisamente por no tener valores, por no tener formación, pues caí ante esa presión. Aparte dijo otra palabra, el que no lo haga no se puede juntar con nosotros. Así, aguas ahí a los chicos, ¿eh? Ya sabe que en cada grupo siempre hay el grupo de los estudiosos, el grupo de los que hacen deporte y el grupo de los que hacen el caos, ¿verdad? Pues yo era de ese grupito, de los del caos. Entonces él dijo, el que no lo haga ya no puede pertenecer al grupo. Entonces dije, no, ¿cómo que me voy a quedar sin amigos? ¿Y cómo que no voy a ser hombre? Y lo hice. Nunca me imaginé que ahí iban a pasar 15 años de mi vida. Nunca, nunca me pasó por aquí que me iba a gustar y que me iba a hacer un adicto. La verdad, nunca ni estaba en mis planes. Entonces, por dos causas, por presión social, y por querer aparentar, ¿no? Por querer aparentar fue que yo la probé. Y pasaron 15 años, amados, yo conocí la droga a la edad de 13 años. De verdad que los jóvenes que están aquí, de verdad que son muy benditos de estar en este lugar. Yo no tuve, como mencioné, un núcleo familiar, tampoco tuve alguien que me llevara a la iglesia. Y la verdad es que ustedes que los traen sus papis o como sea que vienen, la verdad que son bienaventurados porque reciben mucha bendición. Entonces, desde los 13 años empecé en esta vida y me probé todo y un pecado te lleva a otro pecado, ¿verdad? Entonces, en el año 2012, bueno, ese que ven ahí soy yo, el de amarillo. Como pueden ver, bueno, siempre he sido delgado, pero si puede ver mi mirada bastante perdida, acá también. En el año de 2012, yo nunca había robado, aunque no tuve gran formación ética y moral, pero mi conciencia como que siempre fue despierta. Y a mi mamá tenía una casa de Infonavit, entonces se la iban a embargar porque mi mamá ya no podía pagar su casa. Por eso todo mi círculo social era de gente que delinquía, cometían delitos, robos. Y yo al ver a mi mamá tan presionada por no poder pagar la casa, un día le dije a un amigo, oye amigo, si un día cometes un robo y yo puedo ser partícipe para ganarme un poco, ¿cuál era mi intención? Ayudar a mi mamá para que no le quiten su casa. Le dije, invítame, yo quiero participar. Nunca había robado y el primer robo que participé caí a la cárcel. O sea, ni para eso fui bueno, ni para robar fui bueno. Caí a la cárcel en el año 2012. Cuando yo estuve en la cárcel, yo la verdad nunca tuve, o sea, creía, hay un Dios, pero nunca me acercaron a un Dios. Estando en la cárcel, yo le dije a Dios, Dios, si tú me dejas salir de esta cárcel, yo voy a ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen ente social. Y pude salir de la cárcel, pero ni pude ser buen esposo, ni pude ser buen padre, ni pude ser buen hijo. Y mientras que estuve en la cárcel, la verdad es que es horrible, la cárcel es algo terrible. Cuando salí de la cárcel, otra vez continué en el mundo de las adicciones. Y siguiente diapositiva, por favor. Para el año 2013 tuve un accidente. Cuando salí de la cárcel tuve un accidente muy fuerte
Yo tenía un carro, iba viajando en el carro en Semana Santa del año 2013, iba junto a mi esposa y mi hija, y de momento el carro empezó a tener una falla mecánica, como que se apagaba. Entonces yo empecé a como a meter el clutch para que no se apagara, pero el carro así trastabillaba. Cuando escucho que me están tocando el claxon, pero yo estoy bombeando el acelerador, viendo el tablero, no, todo está en orden, ¿qué pasa? Pero me tocaban el claxon. Entonces cuando volteo, me percato que en la parte de atrás subía fuego del vehículo, subía el fuego. Cuando yo pisé el freno, el carro ya no frenó. Entonces puse freno de mano y fue que el carro se bajó un poquito. Era Semana Santa, yo iba a 30 kilómetros por hora, ni siquiera iba corriendo, iba con mi esposa y mi hija. Cuando el carro se logró parar totalmente, me bajo yo, se baja mi esposa, la niña tenía 3 años. Entonces, una vez estando abajo, apretaba yo el botón de las puertas, se botaban las puertas al apretar el botón y el carro no se abría. Me volví a meter por la parte delantera, pude botar la puerta, me salgo y cuando voy a ingresar por la parte de atrás para sacar a mi hija, el carro queda envuelto en llamas. O sea, avienta el flamazo y ya no solo la cajuela, sino todo el carro, se incendió todo el carro, aventó el flamazo. Entonces, la niña estaba adentro. Entonces no me la pensé. Al principio por ver la flama me eché para atrás, pero luego rápidamente pensé, si no me meto, la niña va a morir calcinada. Entonces, ¿qué haría cualquier padre? Vámonos. Entonces me metí por la niña. Cuando entro dentro del vehículo, la niña tenía 3 años, le suelto el cinturón de seguridad, el cinturón se recorre. Tomo yo a la niña y mi pensamiento fue, la cubro con mis brazos, la pego al tórax para que al salir por la pared de fuego, que ya estaba la columna de fuego, no se queme tanto. Y en efecto, así lo hice, pero cuando salgo para ya salir, disculpen, ella sale de mi protección y solo quedo agarrándola de sus axilitas. Los doy 3 jalones con ella, pero estando ya expuestos a la pared de fuego. Entonces, yo jalo, pero la niña no sale. Entonces, yo nunca sentí el fuego, amados. Solo oía el fuego, oía, pero no sentía que me quemara. Dicen que es la adrenalina del momento. Me vuelvo a meter al vehículo, me percato que el cinturón de seguridad cuando se recorrió le atoró un piecito, por eso ella no salía. Le libero el piecito, logramos salir del vehículo, pero ya salimos totalmente quemados. A la niña le escurría pues la carne, la sangre, el cabello, o sea, como si le hubiera explotado. Yo cuando salí con la niña salí en esta posición con ella cargando y yo me quería estirar, pero ya no podía, porque como pueden ver en la foto, tuve quemaduras de 3er grado profundo, desde las rodillas hasta los tobillos. Fue una quemadura de todo el órgano, de tal manera que aunque yo quería ponerme en pie, pues yo ya no podía. Como pueden ver, bueno, aquí en la primera imagen está mi hija, ahí ya la habían hecho unas cirugías. Aquí hay una de las marcas. Esto es un poquito después de que me quemé. Cuando yo estuve hospitalizado, el diagnóstico era que la niña se iba a morir con 45% de su cuerpo quemado y el diagnóstico para mí era que me iban a amputar los pies. Este era el diagnóstico. Yo estando en ese hospital, oré a Dios y le dije, Dios, yo sé que es horrible que alguien venga a este hospital porque las quemaduras son muy horribles, pero yo te pido que si alguien viene, sea alguien que me hable de tu palabra. Al siguiente día llegó un predicador. ¿Ustedes han oído del barrio Bravo de Tepito? Llegó un predicador de Tepito. Yo me dormí, al siguiente día desperté y al lado de mí había un señor bastante preponderante y me dijo, buenos días. Ay, Dios mío, me espanté. Ese día entró el doctor y fue cuando me dijo
que me iban a amputar los pies con una tablita y una hoja y me dijo, firme aquí. ¿Y eso qué es? Es la autorización de amputarte los pies. Y yo no quise, dije, no, ¿cómo que voy a autorizar que me corten los pies? Y él me empezó a explicar, mira tu quemadura, así, así. Cuando el doctor se salió, este predicador me dijo, no le creas. Perdonen, así hablaba. Porque él me testificó que él bebió alcohol desde temprana edad y se rompió, o sea, se deshizo su garganta. Entonces él me dijo, ¿sabes? Ese doctor dice que te van a cortar los pies, pero la palabra de Dios dice en Isaías 53:6, 4, ciertamente Él se llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos curados. Si tú crees esa palabra, no te van a cortar los pies, me dijo. Y me preguntó, ¿tú crees? Y yo, sí. Bueno, decide, me dijo. Si crees en el doctor, ya te cortaron. Si crees en la palabra, tus pies van a permanecer. Pero hermanos, era bien difícil porque imagínense, sí se ve fuerte, ¿no? Ahora imagínense cómo olía, cómo se veía, cómo se sentía. La palabra era muy contrario a lo que yo veía y sentía. Pero finalmente pude creer y creí que el Señor me iba a sanar. Y gracias a Dios, mi hija no murió. Gracias a Dios, la niña pudo vivir, que fue ya un gran milagro de Dios. Dios tenía preparado para nosotros lo más grande, que es la salvación. Siguiente diapositiva. Como pueden ver, bueno, mi hija, gracias a Dios, el Señor le permitió vivir, pero una de sus manitas quedó afectada. Esto le llaman dedos en gatillo, ¿verdad? Que están como entumidos, no podía estirarlos. Por eso cuando nos dieron de alta, el doctor nos dijo, hay de tres, una, y así se quede para toda la vida, con sus manos entumidas. Otra, que la sometan a como unas 20 operaciones para ver cómo queda. Y la última, que le hagan una terapia, que es la más dolorosa, pero es la mejor, que consistía en estirar sus dedos a fuerza. O sea, tenía que estirar para que la piel, ya que puede recuperar su elasticidad. Entonces dijo, ustedes elijan. Elegimos la primera y bueno, una manita se le restauró con la pura terapia, pero la siguiente manita, un día que mi esposa le hacía la terapia, jaló, o sea, la niña resistía, apretaba para que no le jalen, pero cuando respiró y aflojó el cuerpo, ahí mi esposa le jaló y se rompió la piel. Entonces tuvo que pausar ahí la rehabilitación. Total que, como mostraron en la foto anterior, por favor, esta manita que es la derecha, le quedaron los tres deditos, así, ¿no? Entonces ahí empezó un proceso donde ya tenía que ser sí o sí la cirugía. Cuando yo fui para la cirugía y el doctor me dice, ¿sabes qué? Voy a cortar aquí en la mano, voy a cortar un puente de piel, le voy a pasar el bisturí, le voy a cortar, le voy a quitar piel de la ingle y se la voy a pegar aquí para que tenga la pielecita. Ah, ok, bueno, está bien. Pero lo impactante fue cuando me dijo, y para que los dedos se queden estirados, voy a meter un clavo en cada dedo. ¿Cómo que va a meter un clavo en cada dedo? Sí, un clavo muy delgado que va a entrar desde aquí hasta acá, va a perforar el hueso para que los dedos no se regresen, se queden estirados. ¿Me autoriza? Me preguntó. Y yo le dije, no, mejor póngale una férula, ¿no? O algo. No, es que la férula no queda. Ay, Dios mío, me dolió mucho saber que eso le podía pasar a mi hija. Pedí asesoría para ver si había otra manera, pero médicamente era lo único que se podía hacer. Y ahí yo no quise, dije, no, ¿cómo pobrecita de mi hija, no? Ya sufrió mucho y ahora le van a hacer esto. Pero ahí de momento escuché una voz que me decía, ¿te duele que a tu hija le pongan clavos? Claro.
y oí una voz que me dijo, a mi hijo le puse clavos también por ti. Esta palabra me conmovió fuertemente en mi corazón. Y dije, Dios mío, tú enviaste a Jesús y ciertamente la palabra dice que tú pusiste clavos en tu hijo. Ay, entonces creo que Dios no es ajeno a mi dolor. Creo que Dios sabe. Fue así que autorizamos y bueno, la siguiente foto, aquí ya le operaron. Ella actualmente ha pasado como por 4 cirugías, me parece, 4 cirugías. Ahí no se ven los clavos, pero perforaron. La verdad es que ha sido un proceso bastante fuerte, bastante doloroso. Un día ella me dijo, papá, ¿por qué esto me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué esto tuvo que sucederme a mí? Cuando mi hija me preguntó esto, yo me quedé, ¿y ahora qué le digo? Porque ella me decía, papá, me hacen burla en la escuela, me hacen bullying, me dicen chamuco, me dicen piel de viejita, no se quieren juntar conmigo. ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Mi hija estaba enojada. Cuando mi hija me dijo eso, la verdad, yo quería llorar con ella y decirle, sí, ¿por qué? Pero dije, Señor, ¿cómo puedo ayudar a mi hija? Entonces cerré mis ojos y empecé a orar a Dios. Dios, yo no sé ser padre, no sé nada. ¿Cómo le ayudo? Y me vino un pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 7, donde habla del general Naamán. Nos dice que el general Naamán era un hombre leproso, ¿cierto? Pero dice que de Siria habían llegado bandas armadas y se habían llevado cautiva a una muchachita del pueblo de Israel, ¿recuerdan? Y esta escena, tú estás en tu casa muy tranquilo, de repente llegan unas personas, te raptan, te secuestran y te llevan a servir a otra casa de un extraño. ¿Cómo se sentirían en su corazón? Horrible, ¿sí o no? Pero la Biblia relata que un día Naamán era leproso y tal vez la muchachita, ya que era la criada, ella se enteró que Naamán era leproso. Tal vez ella tenía que lavar su ropa y ahí vio la piel de Naamán. Y dice que esta muchachita le dijo a la esposa de Naamán, si Naamán va a Samaria, sabrá que allá hay un profeta, sabrá que hay un siervo de Dios. Y dice que Naamán fue, se encontró con el profeta, se sumergió en el agua y quedó limpio, ¿verdad? Entonces había un propósito del por qué esa muchachita fue llevada a aquel lugar, ¿cierto? El propósito es que esta muchachita fuera luz para un leproso llamado Naamán. La lepra en la Biblia simboliza el pecado. Entonces Dios utilizó la vida de esa muchachita para llevar esperanza a Naamán y que llegara la salvación a Naamán. Ese día yo le dije eso a mi hija. Dije, sabes, hija, yo tampoco no entiendo por qué nos quemamos y no entiendo por qué nos pasó. Pero cuando veo la Biblia puedo encontrar el propósito. Hija, debimos haber muerto. Me debieron haber cortado los pies, pero Dios nos dejó la vida. Y si nos dejó la vida es con un plan y un propósito, porque a través de nuestra vida vamos a impactar y vamos a llevar el evangelio a las personas que lo necesitan. Amén. Mi hija como que me creyó y no me creyó. Como que sí medio lo escuchó y me dijo, ok, papá, ¿qué fue lo increíble? Era domingo en la mañana cuando tuvimos esta conversación. Nos fuimos al culto, al servicio, a escuchar la palabra. Y cuando llegamos a escuchar la palabra, el pastor compartió de esa palabra. Fue increíble, porque al final la niña vino con ya sonrisa, con un brillo en sus ojos, y me dijo, sí, papá, es así, por eso Dios nos permitió esto, papá, como tú me dijiste, para vivir, para glorificar el nombre de Dios. Fue increíble para mí. Entonces, Dios fue trabajando de esta manera. Dice la palabra, mi padre es un labrador, ¿verdad? Y un labrador para trabajar la tierra, ¿qué hace? Con el pico, ¿verdad?
Si la tierra es muy dura, pero ya el labrador va a trabajar en esa tierra, pero es muy dura, ¿qué hace? Un taladro industrial. Dios me habló de muchas maneras. Muchos jovencitos como ustedes se acercaron y me hablaban de Jesús, me hablaban de Dios. Y yo decía, ay, qué flojera esos cristianos. Ay, yo quiero la vida loca. Muy duro del corazón. Entonces Dios empezó a labrar mi vida para que finalmente hubiera buena tierra y cayera la semilla y diera fruto al 100 por 1. Amén. Por gracia de Dios, mi hija vivió y en el año 2020 hubo un concurso en Corea de talento. Y le dije, hija, ¿por qué no mandas una canción a Corea y concursas? Ay, no, papá, yo ni canto, ¿tú cómo crees? Hija, solo escucha mi voz. Ándale. Y a regañadientes, ay, papá, la cantó. Enviamos el video, fue una competición a nivel internacional. Increíblemente pudo ganar el 3er lugar. En aquel tiempo ella quería unos tenis coreanos. Papá, quiero unos tenis coreanos, unos tenis coreanos. Pero yo no tenía para los tenis coreanos. Yo solo le decía, ¿quieres tenis coreanos? Sí, ora a Dios. Y yo solo, ora a Dios, que Dios te dé tus tenis coreanos. Con lo que le enviaron del premio, se compró sus tenis coreanos. Me gustaría que mi hija, gloria a Dios, en aquel tiempo, cuando le hacían la terapia a mi hija, era terrible, hermanos, porque mi hija lloraba. No, mamá, no me hagas eso. Y pues, mamá tiene que estirar. Y en aquel tiempo hubo una alabanza que impactó a nosotros. Aún yo no era salvo, pero ya el Señor estaba trabajando en nuestra vida. Una alabanza que se llama Sin Dolor, de Lily Goodman. ¿Alguien la conoce? Esa alabanza impactó mucho a nosotros. Y hoy me gustaría, para complementar un poco, que mi hija Zaret se las pueda presentar y de esta manera alabar al Señor. ¿Está bien? Un aplauso. No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado
apropiado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá. Haz tiempo del que podamos soportar. Lloro de felicidad porque Dios me permitió la vida y se supone que el diagnóstico de los doctores era que yo iba a morir. Tenía 3 años y ahora en unos días voy a cumplir 15. Y todo es con un propósito, todo es con un propósito, porque a pesar de que fue mucho dolor, este dolor fue para hacerme más fuerte y buscar a Dios. Porque a pesar de que era muy pequeña, pues había mucho dolor en mi corazón. Pero este dolor me hizo buscar a Dios y tener la fe, confiar en que Dios me iba a ayudar. Y aunque ahora todavía es un poco difícil, aún tengo citas en los hospitales y mi mano aún no queda muy bien, pero incluso esto Dios me permite para seguir buscando a Dios y no olvidarme de Él. Estoy muy agradecida porque Dios me permitió el estar aquí y poder compartir también mi testimonio. Muchas gracias. Gloria a Dios. Sí. Dios es bueno, amén. Amén. Esta parte muy importante para sensibilizar el corazón, cómo Dios es bueno, aunque parece difícil, pero Dios siempre trabaja, amén. Dios usaba esta manera para lo más importante, hacerme creer el perdón de mis pecados, la salvación, amén. No hay cosa más grande en este mundo que la salvación de nuestras almas, amén. Yo le doy gracias a Dios porque mi hija pudo tener la vida, mi esposa está conmigo, mi hijo. Pero nada hay más grande en este mundo que el perdón de nuestros pecados, la salvación, amén. Sigamos con el PPT, por favor, para seguir testificando. Por gracia de Dios, después de la cirugía, y bueno, como hemos seguido en ese proceso, Dios nos dio al pequeñito David. Aquí está con su hermanita. Son unas fotos, cómo ha ido avanzando. Pero ahora quiero compartirles cómo es que yo creí en Cristo, porque todo esto fue un proceso, pero aún no nacía de nuevo. Es muy importante nacer de nuevo, recibir el perdón de pecados. Entonces, ¿cómo recibí la salvación? Arriba viene un versículo, Isaías capítulo 53, versículo 4, donde habla de la profecía que venía a ser el Mesías, el Señor Jesucristo. Aquí dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice en el 6,
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo fui drogadicto 15 años y batallé bastante y ya no quería hacerlo, pero en mis fuerzas siempre fracasaba, en mis fuerzas siempre, o sea, me duraba un mes, creo que lo más que duré fue un mes y otra vez y otra vez y otra vez. Por eso yo empecé a buscar a Dios. En realidad a mí no me interesaba la salvación de mi alma, ni me interesaba el perdón de pecado, ni sabía qué era el pecado, pero un día estudiando la Biblia, dándome un estudio bíblico, una persona, un evangelista como yo me dijo, ¿sabías que en este mundo no hay alcohólicos y no hay drogadictos? ¿Cómo ves esa declaración? ¿Sabías que en este mundo no hay alcohólicos y no hay drogadictos? Y me salió un signo de interrogación. ¿Cómo que no hay alcohólicos ni drogadictos? Pues si yo soy uno de ellos. Así yo dije, solo dentro de mí. Y él dijo, hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero no cree en Dios, cree en sus pensamientos. Porque si creyera en Dios, creyera lo que la palabra dice. La ciencia dice que el alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad. Y la verdad yo pensaba lo mismo y hasta me hacía la víctima. Ay, pues es que yo estoy enfermo, tienen que entenderme, yo estoy enfermo. Bueno, la ciencia dice que el alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad, pero la palabra de Dios nos está diciendo que Jesús se llevó nuestras enfermedades. La palabra de Dios nos está diciendo que por sus llagas fuimos curados. Amén. Entonces, por eso no hay alcohólicos ni drogadictos en este mundo, porque Jesucristo ya se llevó tu enfermedad. Por las llagas de Cristo ya fuiste curado. Entonces, ¿por qué hay alcohólicos y drogadictos? Porque no creen a la palabra de Dios. Porque el pecado, el engaño del maligno es hacerte creer lo que tú no eres. Esta palabra empezó a entrar a mi corazón. Satanás es padre de mentira. Entonces él con una mentira me metió un pensamiento. Tú eres drogadicto, tú eres drogadicto, tú eres alcohólico. Si no consumes no te puedes divertir. Si no consumes no puedes relajarte. Si no consumes no te puedes tranquilizar. Todo eso es mentira. En Efesios 2 dice que el príncipe de las tinieblas trabaja a través del deseo de la carne y de los pensamientos. Pero cuando este evangelista empezó a compartir esta palabra, si puede poner la anterior, por favor. En el 6 encontré algo muy maravilloso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Alguien se identifica con eso? Ahí dice todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Amén. Lo maravilloso es la siguiente parte. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aún tú te desviaste, aún tú te caíste, pero Dios cargó en él. ¿Qué cargó en él? El pecado de todos nosotros. ¿Y en quién él lo cargó? En Jesucristo. Aunque tú eres tan malo, tan perverso, aunque te desviaste, aunque has cometido mucho pecado, pero la palabra dice que tu pecado fue cargado en él. Amén. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que Jesucristo quite el pecado del mundo, tiene que cargarlo, y lo cargó sobre su cuerpo. Ahí lo dice. Amén. Siguiente. Entonces, San Juan 1:29, ya lo leímos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta palabra entró a mi corazón. A ver. La palabra de Dios dice que Él me sanó, que Él me curó y que Él quitó el pecado del mundo. Entonces, si fuese así, yo no soy drogadicto. Hasta el día de hoy ese maligno me ha estado engañando, haciéndome creer que soy borracho, que soy drogadicto, pero no soy. Yo soy sano, porque Jesús con sus llagas me sanó. Amén. Y la palabra dice que Jesús cargó el pecado del mundo en su cuerpo.
y que la paga del pecado es la muerte y que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero Jesucristo ya cargó el pecado, ya murió y ya derramó su sangre. Y lo que nos está diciendo en San Juan capítulo 19 versículo 30, su última palabra fue: consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Ya está hecho. Ya eres limpio. Ya no eres adicto. Eres sano. Amén. Lo creí. Wow, no soy adicto, soy sano. Lo creí. Dios me permitió creer. Ese día se acabaron 15 años de drogas. Ese día nací de nuevo. Aparte esta palabra, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo nací pecador, pero Cristo vino y murió y resucitó para presentarme justificado delante de Dios. No solo me quitó la adicción, aparte me pasó de pecador a justificado. En serio, el Señor me dice: soy limpio, soy justo, como dice Romanos 5:19. ¿Podemos leerlo juntos? 1, 2, 3. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por la desobediencia de un hombre nacimos pecadores, muertos en pecado, destituidos de la gloria de Dios. Pero por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. La palabra me está diciendo que yo era pecador de Adán, muerto. Pero cuando vine a Cristo y creí en Cristo, el Señor me cambia de la posición y me declara justo. Gloria a Dios. Soy justo. Soy sano. ¿Ustedes son justos? Levante la mano. Justos por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Siguiente diapositiva. Así fue que yo empecé mi nueva vida. Allá, yo en mi vida dije: nunca voy a usar un traje. Eso de traje es para los ñoños. Y yo soy rebelde. Pero un día oré a Dios y le dije: Dios, si tú quieres que me ponga traje, regálame un traje. Y no le dije a nadie. Y llegó un hermano y me regaló un saco. A lo mejor la fe no me alcanzó para el traje completo, pero me dio el saco. Y ahí estoy arriba en saco. Aquí estoy con el fundador de nuestra misión, el pastor Oxo Park. Ahí me bauticé en el 19 de abril, el sábado 20 de abril del 2014. No les platiqué, pero mi matrimonio ya nos estábamos divorciando antes de creer el evangelio. Dios me regresó a mi esposa. Aquí es cuando recién nos estamos recuperando del accidente y allá arriba ya está Davidcito. Dios es bueno, hermano. Dios me sacó de las drogas, me dio una nueva vida. Gloria a Dios, ¿sí o no? Pero hermanos, siguiente diapositiva. Perder la fe y olvidarse de la gracia. Quisiera decir que todo mi testimonio ha sido bonito y emocional y así, pero como el pueblo de Israel. Viendo la mano de Dios, viendo la ayuda de Dios, el pueblo de Israel siempre se caía. Siguiente diapositiva. San Juan 15, 5, 7. Lo del rema, ¿verdad? De este año de la iglesia. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis. Ay, hermanos, sean puros de su corazón, por favor. Un día en la iglesia, así estando como ustedes, escuché esa palabra: separado de mí, nada puedes hacer. Tuve un pensamiento loco cuando escuché esa palabra. ¿Dice que separado de él no puedo hacer nada?
¿Cómo que no puedo hacer nada separado de Él? Seguro que sí puedo hacer muchas cosas, puedo trabajar, puedo mantener mi familia. Y de repente, disculpen, ninguno piense así, por favor. De repente pensé, creo que dicen eso para manipularme, porque me quieren tener aquí sentado. Disculpen, pensamiento oscuro, pero así llegó este pensamiento. ¿Cómo que separado de Dios no puedo hacer nada? Dice que Jesús es cabeza de la iglesia. Entonces dice que separado de Jesús no puedo hacer nada. Ah, claro, porque me quieren tener sometido en la iglesia. Ay, hermanos, discúlpenme, pero así pensé. Solo no le dije a nadie. Me lo quedé callado. Llegó fin de año y empecé a hacer una evaluación de bienes materiales. Y vi que en un año no había hecho nada de bienes materiales. Mientras que veía a mis compañeros ya traían un carro, algunos habían remodelado la casa. Y cuando puse por balanza, dije, bueno, ¿y yo qué he hecho el dinero que he ganado todo el año? Ah, ya, el diezmo, la ofrenda para el talento, la ofrenda de varones. Aparte, cuando la ofrenda de damas, si mi esposa no tiene, le ayudo. Y la cuota del retiro. O sea, el maligno me hizo ver que todo se me iba en la iglesia, aunque ni es cierto. Porque también me iba a la barbacoa, también me echaba mi coquita y todo eso. Pero el maligno me empezó a hacer pensar de esta manera. Y yo no le decía a nadie, solo me lo guardé ahí callado. Seguía viniendo a la iglesia cada domingo religiosamente, pues porque mi familia viene, pues ¿qué hago? Pero se llegó un punto en que el endurecimiento del corazón fue tal que dije, yo ya no voy a diezmar, yo ya no voy a ofrendar, yo ya no voy a ser líder de nada, yo voy a hacer mi propio plan. Así fue que me empecé a ir de la iglesia. Después de toda la gracia, Dios me quitó las drogas de 15 años, Dios me hizo justo, Dios me regresó a mi esposa, Dios me permitió la vida de mi hija y dejé a Dios. Ay, aún viendo la gloria de Dios, entra un pensamiento, hermanos, Efesios 2, versículo 3, el maligno trabaja por un pensamiento, el deseo de la carne. Este pensamiento empezó a crecer, y un día hice mi plan. Me voy de la iglesia, ya no ofrendo, ya no diezmo, ya no sirvo, y voy a ahorrar diariamente para un carrito. De aquí a 6 meses me compro mi carro. Es mi plan perfecto. Y lo empecé a hacer desde el día 1 de enero. El día 8 de enero me dio parálisis facial. Yo era vendedor. Estaba yo vendiendo, usaba mi labia. Estaba yo vendiendo y de repente pues, me empecé a caer el video y ya no pude hablar. Y oí una voz que me decía, a ver, vende. A ver, haz tu plan. Adelante. Dices que sin mí puedes. A ver, habla. Adelante. Me fui al doctor. Doctor, ¿qué tengo? Es parálisis facial y cuídese porque si no se le va a paralizar todo el cuerpo. Doctor, ¿por qué me dio esto? Ah, puede ser una infección de garganta, se pasa al oído, te paraliza. ¿O habrás hecho corajes? Ay, sí peleó con mi esposa, pero delante de Dios, Proverbios capítulo 3, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará las veredas. Dentro de mi corazón yo sabía, Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Azota al que recibe por hijo. Dentro de mi corazón yo sabía, esto no es ni una infeccioncita, ni es un coraje entripado, esto es la mano de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca por las muchas revelaciones. Sentí una cachetadota así. ¿No dices que sin mí puedes? Ándale. Cuando el doctor me dio la receta, Bedoyecta y Trivedot, todo eso, lo que había ahorrado los 7 días, exactamente era el valor de la receta. Todo se acabó. Haz tu plan, me decía Dios. No que separado de mí puedes, hazlo a ver. Ahí oré a Dios. Dios, yo sé que estoy mal. Y Dios me dio Jeremías capítulo 2,
no viene en el PPT, pero Jeremías 2:13. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Pude entender que fue Dios, que yo me había alejado del Señor. Y el siguiente diapositiva, por favor. Ahí atrás. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando alguno se extravió de la fe y fueron traspuestos de muchos dolores. Hebreos 12:15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto me pasó, amado. Empecé a ver el dinero, empecé a ver el mundo, me endurecí. ¿Y qué pasó? Siguiente diapositiva. Y llegué y quedé como el hijo pródigo. Experimenté el hijo pródigo. ¿Cuál fue el pecado del hijo pródigo? Dejar a su padre, ¿cierto? Yo dejé a Dios en mi corazón. La palabra dice, el justo por la fe vivirá. Yo dejé la fe. Dejé a Dios. Aún mi cuerpo estaba en la iglesia, pero en mi corazón yo ya no creía a Dios. Creía en mis pensamientos manipulados por el mal. Como el hijo pródigo, hermano. Disculpen, después de 4 años limpios, me recaí y me volví a drogar. Wow. ¿Puede creerlo? Recibiendo tanta gracia de Dios, me caí, hermano, y me volví a drogar. Y un pecado te lleva a otro. Y empecé a vivir como si ni fuera hijo de Dios. ¿Y creen que me la pasé bien? ¿Y creen que lo disfruté? Claro que no. El Hijo de Dios no puede vivir en pecado. El Espíritu Santo le redarguye, le constriñe. Dentro de mí yo sabía, estoy mal. Esto no es, no podía ni pecar a gusto, pero lo hacía. Y empecé a sufrir y le decía, Señor, ayúdame y vuélveme el gozo de la salvación. ¿Y dónde están aquellos tiempos gloriosos en que predicaba tu nombre y alababa tu nombre y daba la vida y todo era la iglesia y todo era el evangelio? ¿Y qué pasa, Señor? Dice la palabra que cuando sale de espíritu inmundo, anda buscando regresar a su casa y regresa con 7 espíritus peores. Así, hermano. No les voy a dar más detalles. Una vida horrible, horrible. Aún mi cuerpo en la iglesia, el corazón se separa de Dios, o sea, ya no cree a Dios. Horrible vida. Empecé a sufrir. Y allí el Señor me volvió a dar, siguiente, por favor. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Esta iglesia es agua viva, ¿verdad? Cristo es agua viva, amén. Debe de checar, perdón, no quiero sonar como maestro, pero solo mi cuerpo está aquí. ¿No será que mi corazón anda tras los Baales? ¿No será que ya ando en otro lugar? Tu corazón en el Señor me mostró. Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. En amarillo, sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Dios me permitió experimentar, hermanos, cuando estaba otra vez caído en el chiquero, ahí recordé aquella palabra, separado de mí nada puedes hacer. Ahí ya entendí, no es manipulación. No es como yo pensé aquella vez, ay, me quieren manipular, ay, me quieren, no sé. Ahí tirado, sin fuerza para levantarme, reconocí, sí es cierto, sí es cierto, separado de ti, no puedo llevar a mi familia, no puedo llevar mi vida, tan solo me enaltezco, me pierdo. Siguiente, por favor. Y entonces aquí vino la bendita restauración del Señor.
Cuando estaba muy perdido, la iglesia extendió su mano a través de su siervo y me metió de vuelta al redil. Yo fui llamado, no les testifiqué, pero yo fui llamado, recibí a Jesús en 2014. En 2016 el Señor me llamó para entregar mi vida al Evangelio, pero nada más aguanté 3 meses el entrenamiento de vivir por fe y me regresé. No, esto de vivir por fe es para locos, pero el llamamiento de Dios es irrevocable, ¿verdad? Dios llamó a Jonás y ¿qué vas para Tarsis tú? Te dije que a Nínive. Y Dios le mandó la tormenta y la tempestad y luego lo tragó el pez y lo vomitó a donde Dios lo mandó. Cuando yo estaba ya muy perdido y como Jonás, me llegó el agua hasta pues me ahogó, la alga se enredó en mi cabeza. Dios envió su mano a través de la iglesia y a través del pastor. El pastor, siguiente PPT, por favor. Otra vez, volví a leer esta palabra. Ahora entiendes que separado de mí nada puedes hacer. Ahora entiendo. El pastor me buscó y me dijo, Arturo, ¿no vas a entrar a la escuela de misión? ¿No vas a entrar al seminario? Ay, pastor, pero yo soy muy malo, yo me caí, yo dejé a Dios. Bueno, Dios usa a lo vil, a lo débil, a lo necio y a lo menospreciado. Si quieres, Dios te puede usar. ¿Quieres? Ay, eso para mí fue un tanque de oxígeno. Claro. Siguiente PPT. En el 2020 ingresé a la escuela misionera. Ahí estoy con mis compañeros. Siguiente. Ahí estamos estudiando, tomando las clases de la Biblia. Me ves sonriente, ¿verdad? Soy este de lentes. La felicidad me la volvió a regresar el Señor. Por la iglesia, por los siervos. Y actualmente, siguiente, fui enviado como misionero a Tampico. Yo no puedo decir que soy un gran hombre de Dios con grande fe. Yo solo puedo decir que Dios tuvo misericordia de mí y que a través de la iglesia el Señor me dio su gracia. En el 2020, entré al seminario en el 2020, vino la pandemia y en el 2022 mi pastor me envió, la iglesia, Dios me envió a Tampico. Cuando llegamos a Tampico no teníamos nada, pero Dios me dijo que yo era misionero, siervo de Dios, y que aunque mis ojos no vieran nada, pero que Dios iba a trabajar. Así, siguiente, desde el 2022, junto a mi esposa, mi hija y mi hijo David, estamos sirviendo en Tampico, estamos predicando el Evangelio. Realmente yo doy gracias a Dios porque yo puedo decir que he sido muy falto, pero Dios ha sido fiel. Amén. Para terminar, vamos a la siguiente, por favor. Terminemos con el rema. Dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. El que permanece en Jesucristo y Jesucristo en él, ese llevará mucho fruto, porque separado de Jesucristo nada puedes hacer. El que permanece en Jesucristo, el que no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Leamos juntos, hermanos, el 7, 1, 2, 3. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Les voy a decir un secretito. Cuando conocí al pastor Rodrigo el año pasado y vine, dije, wow, qué hermoso lugar. Dios bendijo al pastor. Un día me gustaría compartir aquí, pero no le dije. Solo le dije a Dios, Dios, aunque soy nada ni nadie, pero si me permites compartir tu palabra, yo estaría feliz. Entonces, ahí dice, todo lo que pidas, Señor te dará. Amén. Hermanos, ustedes permanezcan en el Señor. Va a tener mucha dificultad, pero permanezca en la iglesia. Tengan siervo de Dios en su corazón. Tengan a Cristo, tengan al pastor, tengan la iglesia.
La iglesia salvó mi matrimonio, la iglesia impulsó a mi hija. Yo me debo a Dios y a la iglesia. Lo más importante, Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. Jesucristo nos hizo salvos por la fe, de tal manera que cuando el Señor nos llame iremos a la vida eterna. Amén. Amados, es lo que yo quería compartir. Le doy gracias a Dios por este tiempo. Espero que haya sido de edificación para ustedes. Y me gustaría orar si alguien tuviese alguna necesidad, si alguien quiere que ore por algún tema en su corazón, con gusto voy a hacerlo. Voy a hacer una oración para terminar. Oremos. Padre Dios, gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, Señor. La verdad es que tú ya nos salvaste, nos limpiaste. Bajo el nuevo pacto de la gracia, nos hiciste justos, Padre Dios. Gracias por la oportunidad de creer, Señor, en esa palabra. En esta tarde, Padre, gracias porque nos permitiste anunciar el Evangelio en este lugar y compartir el testimonio de la obra tuya, Señor. Gracias. Si algún hermano aquí presente, alguna hermana, estuviese en alguno de estos procesos, tal vez aún está siendo machacado para llegar al Señor. Tal vez ya llegó al Señor, pero por alguna raíz de amargura se ha caído, Señor. Te pido por él, te pido por ella, para que así como me restauraste, para que así como me levantaste y me regresaste al primer amor, le regrese su corazón, no solo su cuerpo, sino que su corazón se arrepienta y regrese al Señor. Padre, te alabamos, te damos gracias y te pedimos este día domingo, Padre, hoy se decide el futuro de la nación. Padre, al nuevo gobernante que quede, Señor, por favor, tócalo con el Evangelio, pues tu palabra dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Señor, por favor, bendiga a las autoridades de este país, de este estado, y también te quiero pedir especialmente por la Iglesia Agua Viva Internacional, por el pastor Rodrigo y por la pastora Patti, a quienes tú llamaste al ministerio. No sabemos las luchas que han llevado, pero hasta el día de hoy los has guardado y los has levantado como siervos de este lugar. Sigue bendiciendo a su vida y sigue usándolos para hacer luz en las tinieblas. Bendiga a los jóvenes de esta iglesia, los que danzan, los que tocan, los que barren, los que están en la parte técnica. Y a los hermanos todos aquí reunidos, a los niños, a los ancianos, Padre Dios, para que la guía del Espíritu Santo dirija su vida. Y Señor, cuando pensemos en separarnos de ti, recordemos el gran amor y nos vengamos al corazón del Señor. Te alabamos y dejamos todo en tu mano, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.